que es la relación médico-paciente de un niño que no decide por sí solo y que necesite el auxilio de su padre o de su madre y de las cosas que cuente su padre o su madre, que pueden ser medias verdades, verdades o mentiras o medias mentiras, y que todo eso tiene que sortearlos ustedes como pediatra, ¿no? Me imagino. Sí, nada Es fácil. más complejo, pues. Tú sabes que cuando yo estaba tratando de definir, porque mi especialidad, la que quería hacer, era ser cirujano cardiovascular y ya tenía los dos niños y ya no era casi posible o era más difícil, para no llamar imposibles ni decir no puedo, como dice mi hijo. Y yo decía, ¿cómo me comunico yo con los niñitos? Y ya siendo médico, ¿sabes? ¿Cómo hago yo para que un recién nacido me diga algo? Y entonces ahí entramos en el plano de la comunicación, que nosotros en comunicación es, pudiéramos decir que es imposible que no comuniquemos, porque incluso el silencio a propósito, el silencio exprofeso o el silencio de los niños que no hablan, como los recién nacidos o los peques o los niños más pequeñitos o el niño que tiene mutismo selectivo o mutismo por otra enfermedad que no quiere Autista, hablar, ahí autista. sí, ahí está comunicando enormemente, aún cuando sea en forma voluntaria o ese silencio involuntario de algunos, emiten un mensaje y ojo, porque también ese mensaje va a depender de quién sea el receptor, va a ir en función de la persona que recibe ese silencio o ese momento y del, digamos, de lo que motivó en el caso que estamos hablando de la comunicación médico-paciente, que se supone que se debe dar dentro de un hospital o dentro de un consultorio, se supone, porque eso también podemos comentarlo. Entonces, dependiendo de lo que haya motivado esa circunstancia especial o ese momento, la persona va a interpretar de una manera o de otra el silencio. En una misma situación, dos personas pudieran interpretar el silencio de forma diferente. Pero refiriéndome a cuando decidí hacer pediatría y eso que me angustiaba, pues no hay nadie que comunique mejor y de una forma, digamos, como con mayor dinamismo que el recién nacido. Y no habla, Llora, pero te comunica. Y luego suena, cuando tengo un hice berrinche. Sí, cuando hice dermatología pediátrica, aprendí del doctor Leopoldo Díaz Landaeta, quien es pediatra, dermatólogo, dermatopatólogo, es filósofo y es filósofo y es abogado como tú. Ah, correcto. Aprendí que tenemos que leer la piel. Entonces, la piel no habla, ¿sí? Pero nos dice muchas cosas que algunos padres tratan de engañar, no con intencionalidad. Fíjate tú que yo nunca le pongo que tengan la intención, sino que el mismo desconocimiento, la misma angustia, el hecho psicosocial que el paciente no tenga. Fíjate toda la lectura que le estoy dando a esto, a que un paciente te llegue con unas lesiones, tú le hayas puesto tratamiento y cuando la madre viene a control, tú ves las lesiones y ella te dice, le estoy poniendo todo, pero no funciona su tratamiento, doctora. Entonces, esa comunicación y esa lectura que tú le das a la piel te dice, mira, es imposible que le esté poniendo tratamiento porque esto no ha mejorado. Entonces, ¿qué se traduce en esa comunicación que puede ser por omisión, que la señora no te cuente, que la señora tergiverse o el señor o el cuidador diga otra cosa? Tú estás leyendo y tú dices, no, esto no puede ser. Y entonces ahí te vas al ámbito no solamente de qué enfermedad tienes y cómo la estoy tratando, sino el entorno social del paciente. ¿Qué fue lo que pasó? Tiene problemas en casa y no pudo comprar la medicación, no le alcanzó el dinero, lo tiene con un cuidador o fue el padre o la madre quien se quedó en el momento a cargo del niño que no cumplió y eso provocó un resquebrajamiento de las relaciones. ¿Quién es la víctima en ese momento? Que no es que lo estemos buscando, pero es la persona que no se Claro. está favoreciendo del tratamiento. Entonces, la comunicación en pediatría es algo muy grande
Y yo tuve oportunidad hace 2 años de hacer un curso en la Universidad Internacional de Valencia, que se titulaba, y me fascinó, Valencia, España, ¿no? Valencia aquí, sí, sí, España. Valencia de aquí de España, que se titulaba, Ahora, perdón, doctora, díganos, antes que siga, ¿dónde está ejerciendo usted su pediatría y su dermatopediatría? yo trabajo aquí en privado. Soy médico autónomo. Sabes que los médicos, que ese es otro capítulo, que si quieren saber algo más, pues los puedo dirigir a mi canal de YouTube. Hay allí colgado un vídeo que se llama Diáspora Venezolana, una entrevista que me hizo un periodista, un colega mío por esa parte de periodismo, y ahí expresamos la situación de la mayor parte de los médicos, que eso es otro tema y no me quiero desviar, sobre las especialidades. Entonces yo aquí trabajo con niños de 0 a 14 años desde el punto de vista de asistencia ambulatoria privada. No trabajo en un hospital público. Y trabajo tanto en Toledo como en Madrid, ¿vale? En los dos sitios. Ajá. Y trabajo, aquí se trabaja. Y Y todavía te decimos pagan con bono toledano. que hace falta mucho, mucho médico porque de verdad que las consultas están saturadas. Mira, para el otorrino son por lo menos un mes, para el digestivo son por lo menos 2 meses. Estoy hablando del privado. Imagínate tú que yo pedí una cita para dermatología en el centro que me debe asistir y es para el año que viene. Eso es absurdo. Comunicación, ahí entra la comunicación de que también vamos a nivel interinstitucional. Pero fíjate, en relación a la comunicación con el paciente pediátrico, que te dije que lo hice a través de la Fundación A3 Media en esta universidad, fue buenísimo, porque te posiciona a ti como especialista pediátrico a comunicarte y a protegerte, porque el médico es un comunicador, bueno, primario, como todos vivimos de la comunicación. Por eso a mí me extrañaba mucho cuando me decían, yo decidí estudiar comunicación social junto con el tío No sabía de que somos Maya, colegas, comunicadores sociales, los dos. sí, junto con el tío, por cierto, de la doctora María Arroyo Mora, la que tuvimos invitada ayer y que espero que la tengas tú Muy también. buena, muy buena. Él es cardiólogo y nos enamoramos para ir, en el buen sentido de la palabra, para acompañarnos y hacer comunicación social. Y a mí la gente me preguntaba, Raquel, ¿qué tiene que ver la comunicación, sí, el periodismo, con, con la pediatría o la dermatología pediátrica? Y yo les decía, mira, el médico comunica, todo el mundo comunica, como ya lo hemos dicho. Entonces, mejorar esa calidad, sobre todo porque tú te estás enfrentando a dos seres en este momento dos, pero es que antes te entraban a la consulta, cosa que yo desde que estaba en Venezuela no lo permitía y la gente decía, es que la doctora es muy buena, pero es como que con mucho carácter, porque es que tú no puedes llegar a la consulta con 5 personas, el gato, el perro y la vecina. No puedes, no debes, y eso era antes del COVID. Yo me posiciono ahorita en mi consultorio en el Centro Profesional La Floresta en Maracay, Estado Aragua. Allí querían y pretendían entrar mucha gente. Entonces, mientras tú estás viendo que el niñito no meta la mano donde no debe, que no se pinche con la aguja, que no se caiga, que no tropiece, que no se beba a lo mejor un medicamento que estaba mal puesto en la consulta porque no estabas esperando el niñito, pierdes la concentración y la comunicación se rompe. Hay factores intervinientes y disruptores de la comunicación. Entonces, los padres, como dices tú, deberíamos educarlos y deberían tener el conocimiento y ellos mismos no. Yo voy a la consulta con la doctora, no voy a jugar, eso también entra, porque existe una parte que es la comunicación y otra parte es la ambientación en pediatría y eso ha cambiado muchísimo. Entonces, para no perderme por los cerros de Úbeda, este, esa concentración en lo que yo estoy haciendo, en poder dirigirme, en no perder el contacto visual, en que no tengo nada que me está entorpeciendo. La relación con el paciente es muy importante, entonces ahí no debería estar sino el representante y un paciente.
Que tú después quieras o la mamá no entendió o no tiene la misma capacidad o se siente nerviosa o en la casa está sometida a lo mejor a un señor que le pone carácter que no debería ser, que esa es comunicación aparte familiar, y ella quiere y que tú se lo cuentes, entonces tú ya después que haces la consulta, pues le dices al paciente, mire, al familiar, mire, llame a su marido, llame a su esposa, llame a quien sea y vamos a conversar unos 2, 3 minutitos y yo se lo explico. ¿Vale? O si no, cítese para otra consulta y sobre todo aquí en España que funciona es en los 15, los 10 y los 5 minutos, cosa que no se ve regularmente en otros países y menos en los latinos. Y entonces tú le dices, mire, cítese para otro o hágame una teleconsulta y yo le Pero que te explico. interrumpa, allá es, mira, ay, de paso, doctora, mi abuela tiene un problema por aquí, tiene un lunar, y mi tío empieza una consulta se convierte en 10 consultas. Claro, que no Eso debe aquí no ser, pasa. que Eso no aquí debe no ser, pasa. que no debe ser, y ahí es donde tú tienes que con mucha Diplomacia. entereza, con mucha firmeza, con mucha propiedad, con mucho respeto, con mucha disciplina y sobre todo con mucho respeto por la profesión, decirle, mira, esa no es la manera de hacer una consulta. Si todo te va bien, porque a lo mejor la naturaleza cumplió con curarte, ¿sí? Pasó el tiempo y la naturaleza te curó, tú vas a decir, qué doctora más buena. Pero si te pasa algo malo, tú vas a decir, esa bruja se equivocó. Me vio y me dijo, o me vio y no me dio el diagnóstico. Entonces, las cosas hay que ponerlas en su santo lugar y hay que dignificar el acto médico por el bien del paciente, por el bien del familiar y por nuestro propio bien, porque así debe ser la profesión ejercida. Entonces, yo digo que uno como con una buena calidad de comunicación va a mejorar primero la precisión diagnóstica, hacer un buen diagnóstico, que es muy difícil. Las cosas no son así. No, esto es de librito, esto es porque muchas veces nos equivocamos. Como decíamos anoche con Maína, con la doctora María Arroyo, en medicina casi nunca 2 y 2 son 4. Entonces, mejoramos la Yo precisión, creo que en ninguna profesión todos esos son 4. En vale. ninguna. Porque Mejoramos la, siempre hay algo que puede cambiar la situación cuando uno cree que ya está todo listo. Vale, entonces podemos mejorar la precisión diagnóstica, podemos favorecer la adherencia del tratamiento, que eso es otra cosa muy importante, sobre todo en dermatología pediátrica, que es lo que estamos hablando de la comunicación con el paciente en la condición mía como pediatra y en mi experiencia personal. Ojo, que no estamos dictando cátedra de comunicación. Y lo otro es que mejoramos esa relación médico-paciente. Vamos a reducir las quejas por mala praxis cuando tenemos una buena relación, pero muchas veces, por más que tú te esfuerces, el carácter, el temperamento, las condiciones previas en que se encontraba el paciente que está fuera, pueden pasar por alto y rebasar todo lo que tú hayas hecho y disparar esa bomba y producirse la disrupción en la comunicación. Eso sucede. Y entonces ahí es donde entran los controles que también tenemos que estar preparados y eso me gustó muchísimo del curso porque te prepara para tú enfrentar y defenderte de esas situaciones que son horrorosas, son horribles. Yo tengo, no por experiencia vivida de casos graves, pero sí compañeras, excelentes profesionales con carreras de más de 30 años, muchos ellos, y que han pasado por situaciones horribles. Y mientras se demuestra que no hubo dolo por parte del paciente, del médico, el sufrimiento al que es sometido el profesional, el deterioro de la imagen, Claro. el ausentismo, el deterioro físico, emocional, Sí, efectivo, porque queda siempre la duda, ¿no? Y eso queda siempre rompe, la duda. rompe ese eje psico, neuro, inmuno, endocrinológico y puede provocar incluso disrupción de ese eje de salud y bienestar, no solamente Pero físico, sino explíqueme a también, la gente qué es y la enfermar. disrupción para que no,
¿Perdona? Explíquele a la gente lo que es la disrupción, porque para que tenga conocimiento de lo que Ajá, lo no, que me estamos refiero, se diciendo. rompe ese eje. Nosotros tenemos un eje que tiene que ver con la parte inmunológica, es decir, con nuestras defensas, inmunoendocrinológico, es decir, con las glándulas que segregan hormonas que van a hacer que tú te aceleres, te enlentezcas, te dé la taquicardia, te produzca la hipertensión, se te presente o manifiestes la diabetes, que a lo mejor la tienes genéticamente determinada, pero nunca se ha expresado. Entonces, en vez de estar en línea alfa, esa parte inmunológica, ¿sabes? Tus defensas, la parte endocrinológica que es de tus hormonas, psiconeuroinmuno, la parte neurológica de cómo vas a responder, psiconeuroinmuno, y la parte psíquica, inmunoendocrinológica, y la parte psíquica, es decir, las emociones, que no caigas en tristeza, que no caigas en depresión, que no caigas en ansiedad, que no caigas en una depresión tan grande o en una crisis de pánico o en lo que nosotros llamamos el acoso o el agotamiento o el ser quemado, se llama así mismo en inglés la traducción, y te agotes de tal manera que tengas que dejar de trabajar. ¿Qué es el ser Entonces, quemado? ¿Qué es el ser quemado? no, o sea que el agotamiento es tan grande que te quemaste, como se dice vulgarmente. Mira, aquel está quemado, está chicharrado, se fundió, no puede más. Porque el estrés es tan grande que supera tus defensas, ya agotaste eso. Entonces, eso es muy importante a tomar en cuenta y todo depende de la comunicación. Todo depende de la comunicación. Hay casos, porque una cosa es la comunicación a nivel personal, person to person, en un consultorio ambulatorio como la pediatría que yo hago, que es pediatría, yo soy de la Sociedad Española de Pediatría Extrahospitalaria y Atención Primaria. Esa es mi área, lo que yo hago. Una cosa es eso y otra cosa es estar en un gran hospital, donde a lo mejor por X motivo y por comunicación que está descrito, están trabajos publicados de que muchos errores médicos son debidos a la falla en la comunicación entre los servicios, entre los departamentos, entre los laboratorios, entre el médico paciente o a través de las instituciones. Entonces, cuando eso revienta por X motivo un paciente, un casito o algo, pues entra en juego unos grupos de personas que están dedicados desde recursos humanos hasta mesas de trabajo que inmediatamente deberían salir para enfrentar eso, porque si tú lo dejas es como una bola de nieve, como tú decías, es como una bola de nieve que cada vez va cogiendo más vuelo y acaba con las personas y con la institución también, y la credibilidad y el respeto, que va a costar muchísimo, porque esas cosas que no son tangibles, eso que tú no lo puedes medir, pesa muchas veces más en la trayectoria profesional, institucional y del gremio médico o cualquier Porque otro persona. yo creo que lo más complicado, mi mamá decía que en la vida había que serlo, no solamente serlo, sino también parecerlo. Y a veces era más importante parecerlo que serlo. O sea, entonces cuando uno dice fulano es medio, eso es peor que decirle lo que es, porque tú dejas la duda. O sea, cuando tú dejas una duda, y en claro, cuando un médico está tratando a alguien y surge una duda con relación a su praxis médica, pues entonces queda como rayado, pues, Sí. frente a la sociedad y frente a sus pacientes y frente a todo el mundo. O sea, cuando están Fíjate, sometidos a una situación de esa bien complicada. hay algo, don Eduardo, que yo quisiera comentarte, que es que nosotros, los especialistas en niños, desde que el paciente entra por la puerta, no, ya no lo hacemos a propósito, por lo menos en mi caso, que tengo 38 años ejerciendo la medicina, 38, que se dice cortito, pero es bastante. Eh, Cuando tú ves entrar al paciente con la mamá o con el papá, en este caso ya está claro que entras con una sola persona. Antes eso era un motivo de enfrentamiento. Señora, no puede pasar, pero es que es la abuela y es nosotros. Señora, no puede pasar sino uno solo, sobre todo con la pandemia, que es una de las cosas que yo le agradezco a la pandemia. ¿Sabes? Que tratamos desde el punto de vista epidemiológico de decir, mira, aquí tú no vienes con juguetes porque una clínica tú no vienes a jugar, tú no vienes a estar en una sala de espera durante una hora, media hora, a chuparte los mocos y
Escherichia coli, Pseudomonas y todo lo que quedaron en esos juguetitos, porque es mentira que los desinfectas de un niño para otro. Entonces, eso se lo agradezco yo a la pandemia, utilizar el tapaboca, el distanciamiento, que el padre no te respire aquí, como se dice en criollo en Venezuela, en la pata de la oreja. Eso es muy beneficioso a mantener la higiene, a procurar estar más limpiecitos, a procurar venir a la consulta con un poquito con mayor aseo, porque se ve de todo. Y entonces desde que el paciente ingresa, tú estás mirando cómo es la relación. Y una cosa que a mí me preocupa muchísimo, como madre, como abuela, como hermana, como todo, como amiga, pero sobre todo como persona que trabaja con niños que me duelen. Y el día que no me duelan y no sufra por ellos, dejaré de ejercer la medicina. Es como tú entras y yo siempre me dirijo al niño. Vamos a poner que el niño es Pedro. Hola Pedro, y Pedro viene así. Hola Pedro, entonces como veo que no contesta, le digo, Pedro, buenas tardes. Y entonces los padres o el quien venga le dice, ¿no ves que te están hablando? Le dan el porrazo en la cabeza, y no ves que te están hablando. O si no, le dice, ay doctora, lo que pasa es que es muy tímido. Él es, aquí utilizar otras palabras, es que es muy tímido, es que... Y entonces yo hago con los ojos, que es la comunicación que no emites el sonido, pero que yo hablo con los ojos así, le hago así, y cuando el niñito voltea, le digo, más nunca, a la mamá, pero con el no. Y esa madre ya la mando a casa o se va a casa sensibilizada de que no debemos ser peyorativos, no debemos calificar en negativo a un niño, porque si le vas a estar diciendo, no, es que él es torpe, no, es que él es tonto, y aquí usan mucho que tonto, pero no seas tonto, es que es muy tímido, es que no le gusta, es que es bobo, no seas bobo. O sea, palabras que Sí, son quizás están descalificadores. acostumbrados culturalmente, porque yo crecí aquí en España de padre español, crecí aquí, estudié aquí en la época de Franco, entonces yo sé lo que era en el colegio que te pusieran de rodillas sobre las semillitas de las lentejas, de los granos, ¿sabes? A nosotros no, pero a los niños sí tener que ir en pantalón corto. Entonces, quizás es una cuestión de cultura de cada país, pero hay que ir cambiando, porque el que es tonto, bruto, loco, bobo, tímido, nada de eso tiene que ver con inteligente, valiente, eh, comunicativo, bueno y sano. No tienen que ver, ¿verdad que no? Uno es negativo y otro es positivo aquí o en cualquier cultura, ¿sí o no? Claro, claro que sí. Entonces, eso es un mensaje, eso es algo que a mí me duele de las mamás, o muchas es que el niñito está ahí, patalea y todo como patalea en su casa. Entonces la madre se desespera por querer a lo mejor comunicar que no es así y trata de reprenderlo con castigo, con castigo físico en la presencia del médico. Entonces nosotros estamos sometidos a situaciones que son bastante dolorosas o como aquellas que lo traen cuando ya el niño, todo eso comunica, cuando ya el niño ha pasado muchísimo tiempo sometido a una situación o comentábamos ayer con la doctora, con Maína, con la doctora María Arroyo, nuestra neumólogo pediatra, porque ayer me la cogí para mí, y te la presto si tú quieres, Muy con la buena, ¿no? doctora Claro, Maína, claro que la voy a utilizar, pues muy buena me pareció. excelentísima. Hoy los pacientes en la consulta que fueron a control me dijeron, doctora, los niñitos, ¿la puedo aplaudir? Sí, aplaudo. Y yo al principio no caí, doctora, es que la vimos, qué doctora maravillosa. Así que si Maína me está escuchando para que sepa que todos fueron corazones y felicitaciones. Entonces, lo que te decía y comentábamos ayer en relación a los que fuman. Hay madres, que esto es un ejemplo que lo podemos tener hoy también, hay madres que llegan a la consulta, tengo uno de los casos que me llegó con un bebé de 3 meses, con tosecita y tosecita y tosecita, lo examinas, no tiene nada, le dices, mire señora, tiene que tener cuidado porque el virus sincicial respiratorio o cualquier otro virus que afecta la vía respiratoria puede provocar en el niño una bronquiolitis, un broncoespasmo, entonces vigílelo, obsérvelo, en fin, uno le comunica lo que tiene que hacer y no mandamos nada, solo observación, manejo del ambiente. Pero tú te das cuenta que eso es otra comunicación, que por el olor de la madre, esa madre está impregnada en nicotina. Entonces tú le dices, señora, yo particularmente, estamos hablando en mi caso, que es la entrevista que me haces, yo tengo unos textos que imprimo y entonces ahí dice
todo lo que tiene que ver con recomendaciones para las vías aéreas, los procesos respiratorios, y en un apartado le pongo evitar el humo de tercera mano, no exponer al humo de tercera mano, que es esa nicotina que se queda adosada en la piel. Le preguntas a la madre, entonces no, yo fumo también en las paredes, ¿no? En las sí, paredes también se yo queda. fumo cuando no está. El caso es que la madre se va, eso ya, la madre se va, regresa como a los 3, 4 días, doctora, él sigue igual porque usted no me mandó nada. Madre, yo sí te mandé. Yo te mandé a que evitaras fumar delante del niño, a que no lo estuvieras impregnando de ese olor de nicotina. Y como decía la doctora anoche, pues hay que ofrecerle a los padres la posibilidad de que dejen. Pero es que hay algunos en tu cara, fíjate la comunicación, porque el tema de hoy es comunicación y a eso vamos, que te dicen, yo no pienso dejar de fumar. O te dicen, hablé con el padre y me dijo que él no iba a dejar de fumar. O sea, te plantan cara, igual como te plantan cara cuando tú le dices, señora, cuando te dio recién nacidito, de 5 días al primer control, y tú le dices, lactancia materna, no. Entonces yo pregunto, como pediatra estoy obligada a preguntar, ¿por qué no? Y te miran, pero te miran así, porque no quise, punto. O sea, ahí es como que te callas y no me preguntas más, ¿sí? Y hay algunos padres que van, ponle tú, porque le duele el oído. El niñito tiene 4 años y yo nunca lo he visto. Y lamentablemente esa comunicación y al ser, para poder nosotros humanizar, que es una de las palabras que se utiliza, un concepto cuando hablamos de comunicación y máxime con pacientes pediátricos o en hospitales, es la fulana humanización, que consiste en eso de atender a centrarte, o sea, procurar centrarte en la persona, ¿sí? Y ser empático y todo lo demás, pero sobre todo en ofrecer cariño, en ofrecer todo, pero verlo como un ser integral, como un ser global. Y eso se pierde. Entonces los padres, hay padres que me han contestado, doctora, yo lo traje por un dolor de oídos. Y yo le digo, papá, es que tiene 4 años, yo no lo he visto, tengo que preguntarte por las vacunas, tengo que saber si ya lo llevaste al oftalmólogo entre los 3 y los 4 años, dicen los oftalmólogos, o los 2 y los 3, que uno debería ir preventivamente. Y como te tengo enfrente y me viene a la cabeza, pues yo te lo estoy preguntando. Lo traje por dolor de oídos. ¿Qué le dices tú a un padre de eso? Tú estás, uno tiene que deglutir, tragar grueso, porque el objetivo de nosotros es brindar una, una buena atención y, como te digo yo, englobar todo, ¿sabes? Entonces, Por eso uno que, baja la guardia. por eso que te decía al principio del programa, que como te dije, tuve con el doctor Antonio Domínguez Montiel una entrevista de esta relación médico-paciente, pero obviamente de adultos. Pero el caso de los niños es más complicado, porque ahí tienen que intervenir los padres. Ahí no puedes tú enfrentarte a tu paciente directamente. Siempre hay un interlocutor que es el que te va a transmitir las cosas que él ha visto. Además, yo creo que los padres tienen que ser los más observadores de un niño. O sea, lo más enriquecedor de una consulta suya es un padre observador, que mire, doctora, yo le he visto, en tal día le pasó esto y el día siguiente le pasó el otro. O sea, Pero el padre que fíjate, estar pendiente de qué tienen los hijos y de qué se les ha manifestado en la piel o en algún lugar mira, eso Eduardo, yo te hablo desde mi experiencia. Hay de todo en la viña del Señor. Entonces hay unos padres que más bien se pasan in extremis y no le dan esa libertad al niño, que tenga su autodominio, que lo dejen emanciparse poco a poco, porque eso se permite desde pequeñito. Entonces están con la sobreprotección, la vigilancia. Pero hay otros que cuando tú le dices al niño, desnúdelo, quítele la ropita, déjelo con la braguita o con el calzoncillo o déjelo con el pañal, para tú examinarlo, porque si te lo traen por una lesión de piel, estás obligado a verlo completo. claro, Si es un niño menor de 2 años, estás obligado a verlo completo, claro. porque a lo mejor tiene dolor de estómago, pero lo que presenta es una neumonía. O a lo mejor tiene fiebre y entonces lo que tiene es una infección urinaria. Claro. Entonces, cuando tú los interrogas o le dices, los padres no saben si el niño defecó, o sea, hizo caca, como dicen aquí.
Y si hizo caca, no tienen ni idea de cómo era, porque te dicen, esas son las generaciones que estamos viendo ahora, de padres jóvenes y de niños, y te dicen, es que cierra la puerta del baño y no le gusta que yo entre. Y yo le digo, ¿cómo? Porque para eso estamos, para educar. Le digo, que este niño de 4 o 5 añitos no te deja entrar cuando va a hacer caca. Madre, no puede ser. Tú estás obligada, así como estás obligada a cepillarle los dientes y a supervisar que se cepillen ellos primeros, pero después tú supervisas las caries y la higiene de los dientes de un niño, es responsabilidad de los padres hasta por lo menos los 10 años. Entonces, esas son cosas con las que uno como pediatra se enfrenta. Y la otra parte es en la comunicación, por lo menos hiciste un diagnóstico y ese niño necesita, a lo mejor es un niño que vino con unas manchas en el cuello, un engrosamiento y lo ves que está un poquito obeso y cuando preguntan los antecedentes hay alteración de los lípidos, de los triglicéridos en la familia y por allá al padre le dio el infarto a los 45 años y por allá la abuela tuvo o tiene una diabetes tipo 2 que no es dependiente, entonces tú dices, no, este niño con sobrepeso y demás y con estas lesiones puede ser tal cosa, yo lo voy a derivar y entonces necesitas derivarlo al endocrinólogo o necesitas derivarlo, yo los derivo al dermatólogo como, porque no es mi especialidad aquí, ¿sabes? Legalmente no es mi especialidad aquí, aquí ni siquiera en España existe la dermatología pediátrica como una especialidad reconocida. Hay excelentes dermatólogos pediatras y todo, pero me refiero a la parte legal, a lo leguleyo, ¿vale? En Venezuela, tú sabes que nosotros somos pioneros en el reconocimiento de la dermatología pediátrica como una especialidad pediátrica en Venezuela y este doctor que te nombré, Leopoldo Díaz Larraeta, es uno de los pioneros y jefe del posgrado universitario por la Universidad del Zulia de dermatología pediátrica. Es otra cosa. Bueno, el caso es que cuando lo derivas a varios sitios, que es el ejemplo que les pongo, tú te das cuenta de que primero que hay escasez, no hay las especialidades, supraespecialidades, yo no las llamo sub, porque están por encima, tienes que ser pediatra para después hacer la otra especialidad. Entonces no hay esa especialidad y entonces cuando lo consigues te queda uno distante del otro y entonces no hay la comunicación entre los especialistas que van a ver el mismo niño. Entonces, lo que tú aprendes en el curso, que es la humanización, la integración, ese ver al niño como un todo, que eso no es un concepto nuevo, eso es de toda la vida, ver integralmente al paciente, holísticamente al paciente, entonces se pierde. Y hay de aquellos casos donde entonces fue al dermatólogo, ponle tú, porque tiene una urticaria o tiene una dermatitis atópica, fue al dermatólogo por picores, pues que le pica para que la gente me comprenda o hacerme entender, mejor dicho. Y entonces va y el dermatólogo a lo mejor le puso un medicamento para la picazón. Pero la mamá no llevó las cosas, eso es comunicación, no preparó la consulta. Yo las enseño o les enseño a los padres que vayan preparados a una interconsulta porque todo el mundo a lo mejor no tiene la paciencia mía, la motivación mía, no es que yo sea mejor, ojo, sino que tengo una forma de proceder. Y entonces llegan allá, esto, ok, toma esto y te vas. Y se pierde eso. Entonces, sobre todo que es que hay muchos médicos, como los hay, como que son poco comunicativos. Entonces, yo cuando consigo un médico así no vuelvo más. Yo cuando consigo un médico que yo le hablo y medio me responde, no, más nunca vuelvo. Porque a mí me parece que la relación médico-paciente es fundamental. Y uno tiene que tener un buen feedback con la persona que lo está viendo a uno. Porque uno es la persona, uno es el doliente uno. Entonces tiene que tener una persona que esté realmente compenetrado con uno e intercambiando con uno para poder saber que sentirse uno seguro en las manos que está. Fíjate, en el caso ese que te estoy diciendo, el paciente coge de este hospital, se va para el otro hospital, a lo mejor que queda a muchos kilómetros de distancia y no hay la comunicación, digamos, telemática, pues. El otro sí. Entonces, el dermatólogo termina mandándole algo para la picazón. Luego va al alergólogo inmunólogo, porque a lo mejor hay la sospecha de que eso lo esté causando, y entonces ahí se le manda otro. Ya estamos mandando dos que a lo mejor se superponen, a lo mejor terminan intoxicándolo y la madre no lo sabe, porque no nos comunicamos institucionalmente, porque no hay cómo hacerlo. O sea que yo creo que sí hay muchísima deficiencia, vamos bien, y por eso tenemos que tener la motivación para seguir trabajando,
para conocer de qué adolecemos y procurar mejorar. Entonces yo lo que le aconsejo a la madre, que es desde donde yo puedo intervenir, le digo, mire madre, vaya usted con la listita. Presentó esto, mi pediatra me dijo que tenía esto, esto y esto y esto. Llévelo anotadito para que se lo lleve deglutido, digerido al médico. Va a ser más fácil y va a ser más provechosa la consulta. Y le señalas, tiene estas lesiones y lleva la lista del tratamiento o lleva una fotografía con lo que está recibiendo. Eso es muy importante. Y si puedes conseguir las interconsultas, es decir, que te lo valoren los especialistas en una misma institución, aunque sea 2 o 3 de ellos, es muchísimo mejor. Eso forma parte de la comunicación, pero a veces no llega el mensaje. A veces creemos ahí estamos hablando no solamente de la comunicación del padre, la madre, el hijo, sino también de intermédica, ¿no? Sí, o sea, pero con la los magnificación, médicos, con los otros médicos, o sea, con todo lo que tenga que ver en el caso concreto del muchacho que se está viendo. entonces, sí, pero entonces, ¿qué pasa? Que el médico ya más bien necesita minutos para dedicarse a esa consulta en ese momento y cómo hace para atender y ver lo que el otro médico está diciendo. Eso necesita tiempo, necesita conexión ya de infraestructura y de equipos tecnológicos, es decir, tecnología, ¿sí? Redes de comunicación y Claro. programas actualizados, porque aquí tú vas a un hospital y un excelente hospital, a estos hospitales que son una maravilla aquí en España, pero de repente te vas a Galicia y te enfermaste allí y ese médico que está allí en ese hospital comarcal, no tiene conexión con tu historia a lo mejor del Ramón y Cajal, al que yo amo y a donde voy, o con el 12 de octubre. Y son instituciones públicas, ¿sí? Bueno, Entonces, a mí me hay tocó, mucho por hacer. venirme de Sevilla para acá, para Extremadura, y no logré que mandaran la historia médica para acá. O sea que lo que yo hice ya, allá se quedó. Son pequeños detalles. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer para que no parezca que nos estamos quejando? No. ¿Qué es lo que tienen que hacer los padres, las personas que nos están escuchando? Usted haga una lista. Presentó esto, presentó esto, presentó esto. No llegue y se presente como pasa todos los días. Aquí vengo, ajá, y qué fiebre, sí, pero ha estado enfermito y si tenía, y cuando te dicen alguna cosa, tú le dices, y tenía eso, y tú no lo has llevado a urgencia, sobre todo que son pequeñitos. Y entonces es cuando te dicen, sí, bueno, sí, estuve hace 3 días, ajá, ¿y dónde está el informe? No, no lo traje. Entonces a veces los padres ocultan, que fue como tú hiciste la introducción de este live, los padres ocultan o por desconocimiento o porque no están acostumbrados a ir ya, sabes, con todo en bandeja, o porque tienen temor que tú le vayas a decir, bueno, pero si allá le dijeron que no tenía nada, pues, ¿para qué viene? Cosa que no debe ser, porque a un niño tú le puedes revisar los oídos, la garganta, la nariz, los pulmones en este momento y estar limpio en el sentido que no conseguiste nada como para tratar con una medicación o mandarlo a la urgencia. Pero de un momento para otro te desarrolla el broncoespasmo, te comienzan a aparecer las plaquetas, se te inflama Una neumonía, ¿no? ojo, exactamente, o una crisis de asma, o una neumonía, un broncoespasmo, sibilancias con ocasión de un catarro, de un momento a otro. O sea, aquí no lo tenía y aquí comienza a tenerlo, como Pero todo. los que hemos sido padres hemos tenido que aprender bastante de pediatría, porque yo recuerdo que la hija mayor mía, la primera, Dios me la cuide, mira, Cecilia, ella le dio una tos perruna. Y yo me asusté, porque eso Una asusta a todo el mundo, ¿no? Y me acordé con el programa, viendo el programa de tuyo, decía, esa era una traqueobronquiolitis, me decía el negro, querido Negro Izaguirre, que era el pediatra de mis niños mayores, y me decía a mí, no, vale, eso es más el susto. Oye, Víctor, pero yo no he asustado, claro que susto, yo que sí, no es conozco más quién el es el niño que susto. tengo, Claro, y me claro, tose así, yo aquí estaba botando los pulmones para afuera. Sé que es sí. algo bien, bien Y, delicado, y lo pero que tú uno no dices sabe. es, puede ser una simple laringitis que te dé ese tono metálico, esa tos perruna,
¿sí? Que llaman, no, está gangoso, tiene voz gangosa, le dicen también. Entonces puede ser solamente la laringe con un poquitín de edema y mandas el ibuprofeno, mandas un poquito de corticoide, pero puede ser una laringotráqueo. Entonces puede afectar la tráquea y bronquitis. O pudiera estar ante la presencia de cualquier acceso. De todas, yo le digo a la mamá, ante la duda consulte, porque muchas veces consulta y nosotros mismos como especialistas, por muchos años que tengamos, a lo mejor no lo evidenciamos en el momento y se nos pasa. Es más difícil para nosotros, pero puede ser. Entonces, madre que tenga duda y vea algo, está obligada, y sobre todo en niños, a consultar. Tuvo que venir todos los días, venga usted todos los días, aunque todos los días le digamos, espere, que no le vamos a poner nada. Ese es mi mensaje. Claro. Pero bueno, estamos ya en el rabito del fin. Esto está muy bueno, realmente usted siempre tiene bastante material, afortunadamente, y más como comunicadora social, pues sabe cómo expresar muy bien toda esa cantidad de cosas que nos dice y que nos ayuda a conocer y a tratar mejor a nuestros hijos y poder aprovechar la experiencia de médicos como usted, entonces, donde podemos tener esa interacción de médico paciente y médico papá de paciente, y eso ayuda. Yo creo que toda la audiencia ha estado muy congraciada con esta charla, se puede decir, porque esto es Sí. una charla didáctica. Esta toma de café. En resumidas cuentas, yo les diría, mire, vaya con todo anotado. Siempre les digo, anote, mamá. Anote para que la consulta sea mejor. Fiebre en tal momento, le estoy dando esta medicina. No cargue con las medicinas. Yo los hacía llevarme las medicinas allá en Venezuela, pero aquí le digo, madre, toma una fotografía y tráela. Porque si no empiezan, no sé qué está tomando, qué le dio la abuela. No, coja usted y tome la fotografía y traiga todo anotadito. Anótelo. Y así va a ser más rápido, más fácil y nos ayuda a nosotros, porque un paciente que viene y te dice, tiene esto rojo, doctora, y te dice que le acaba de comenzar, no es lo mismo a que esa misma lesión roja la presente desde hace 10, 15 días o haya sido recurrente. De allí la importancia del interrogatorio, e interrogar es comunicar, tanto de aquí para allá como de allá para acá. Qué bueno. Bueno, doctora, muchas gracias por toda esta información que nos densa, bastante densa y bastante importante. Y me parece muy enriquecedora toda esa cantidad de cosas que usted nos ha dejado hoy, ¿verdad? Y les ha dado a muchos padres que estarán viendo y madres que estarán viendo este programa, y que espero que sean provechosos, y que de todo modo va a estar colgado en mi live para el Y que lo después yo quiera me lo ver. robo para el mío. Así yo se lo mando, yo se lo mando por el WhatsApp. Vale. Y los que no están, los que no me siguen, síganme, que algo les queda de lo que uno prepara, uno trabaja para ustedes. Le agradezco la fidelidad a muchos que siempre nos están siguiendo, y que los martes y los jueves, por lo general, cuando es posible, hacemos estos lives de distintos temas. Nos hemos quedado mucho con la salud, porque después de esta pandemia nos hemos dado cuenta todos que la salud es lo primero que hay, y que la salud no tiene distingo de raza, credo, condición social y económica. Se lleva al más pintado, como dicen en el lenguaje criollo venezolano. Bueno, gracias, doctora. Gracias, amigos, Un abrazo. Gracias a ti por gracias, invitarme. gracias. Gracias por haber aceptado la invitación, y gracias a todos ustedes, amigos, por estar pendientes de nosotros, y no nos abandonen. Recuérdense, estamos con ustedes. Gracias. Buenas noches. Hasta luego. Buenas noches.